Si los ojos de tus personajes lucen así, aunque es de una forma muy exagerada, y quieres transformarlos así, quédate aquí que te enseñaré cómo hacerlo. Vamos a partir desde la forma básica. Como ya sabemos, el ojo tiene una parte blanquecina que va a ser la esclera, la parte negra en el centro, la pupila, y el color que va a ser el iris. De una forma lateral, el ojo va a tener lo que es el lente y se va a observar por dentro lo que es la pupila. Nunca lo dibujes de esta manera. Para comenzar a dibujar una vista frontal, vamos a partir dibujando 2 paralelas y 3 círculos, uno en el medio y 2 a los extremos. Vamos a usar la regla de simetría y la vamos a dibujar con el cursor hacia adelante para establecerla. Vamos a establecer el lagrimal más abajo de lo que es el ángulo del ojo. Y vamos a trazar en esta dirección. La parte de abajo es un poco más curveada. Hay que dibujar el lagrimal y la parte interna del párpado. Al momento de dibujar los pliegues del párpado, voy a seguir la forma que he dibujado la parte superior y la parte inferior del párpado. Tengo siempre en mente la forma como se vería en una forma esférica. Para dibujar el iris, no voy a dibujarla en un círculo completo, porque va a estar tapado con los párpados tanto superior como inferior. Las pestañas nunca van a comenzar desde la parte interna, siempre desde la parte externa de lo que es el párpado en esta dirección. Ahora, para dibujar las cejas me guío a través de esta estructura que va a representar la fosa orbitaria del cráneo, en donde van a estar alojados los ojos. Esta estructura me ayuda a definir lo que son las cejas, en donde voy a dibujarlas en la parte superior. Lo hago a través de figuras geométricas como estos polígonos y finalizo con un pequeño triángulo. Esta es una forma muy simplificada de un ojo semirealista. Ahora, para dibujarle una vista en 3/4, es decir, de una manera lateral, vamos a llevar uno de los círculos externos hacia la mitad y vamos a establecer lo que es el lagrimal y el ángulo del ojo, que se encontraría un poco más hacia el centro. Como la vista cambia, el ojo también lo hará, es decir, la forma del ojo también cambiará. Por lo tanto, se verá más lo que es la parte del lagrimal y lo voy bordeando en forma a lo que es la esfera. Esta estructura me gusta mucho porque puedo definir mejor aquí lo que es el ojo y terminar con un pequeño triángulo para dibujar la parte superior de lo que es el párpado. Dibujo la estructura para guiarme a establecer las cejas. Y listo. Para la parte lateral voy a usar esta parte que va a representar la fosa craneana y me va a permitir delimitar lo que es la parte superior del párpado, que va a ser un poco curveada. Va a tener estas curvaturas porque me imagino todo como algo esférico. Las cejas van a empezar desde aquí y he dibujado parte de lo que es la frente y el puente de la nariz para que puedas ver la distancia. Y este sería el resultado con 3 círculos y 2 paralelas. Voy a mostrarte de una manera simplificada
cómo estarían establecidos los ojos en un rostro semirealista y en un rostro animado. Voy a utilizar lo que son figuras redondeadas y un poco puntiagudas para establecer la forma de los ojos, e incluso pueden ser puntiagudas o redondeadas. Esto va a variar. Las formas redondeadas se usarlas más para dibujar a personajes femeninos. A través de estos puntos base voy a dibujar desde el lagrimal hasta el ángulo del ojo, sin olvidarnos de la parte interna del párpado. En cuanto al iris, lo voy a dibujar de una manera incompleta, es decir, no va a ser un círculo completo. Bueno, esto dependerá de la expresión y la forma y la dirección de la mirada que tendrá tu personaje. En cuanto a las cejas, aquí voy a establecer estas líneas desde el lagrimal de la parte superior del párpado y el ángulo del ojo. Este tipo de ojo va a funcionar mejor para personas mucho más mayores y no voy a terminarlo hasta el otro extremo. Esto es debido a que el ojo se encuentra un poco semicerrado y además el párpado superior está un poco decaído, lo que le da un aspecto más cansado. Voy a establecer estas 3 líneas en las esquinas, lagrimal en la parte superior del párpado y el ángulo del ojo. Aquí voy a corregir y de esta forma. Para las pestañas en un ojo masculino, sé hacerlas un poco horizontales y no tan abundantes. En cuanto a las pestañas inferiores, son un poco triangulares, esto en todos los ojos. Quiero aclarar que no solo las estructuras que tengan digamos unos bordes afilados son para ojos masculinos, pueden funcionar también como ojos femeninos, como los demuestro aquí. Podemos jugar también con la forma de las pestañas, haciéndolas un poco más interesantes de esta forma. Aquí lo que contaría entonces es jugar con el ángulo del ojo, es decir, aquí lo voy a establecer un poco más hacia arriba. Entonces, según el ángulo del ojo puede haber un sinfín de formas. Como resultado de un ojo femenino o masculino, sería para mí, en este caso, la dirección que tendrán las pestañas. En un ojo femenino las pestañas serán más curvadas hacia arriba y de un ojo masculino las pestañas irían en una dirección más horizontal y serían menos abundantes. Aquí en este dibujo que representa a uno más animado, sé utilizar esta estructura, pero más para definir la dirección del rostro. Ya lo voy a explicar más adelante. Pero como pueden ver, la parte que va a variar en la forma de un ojo va a ser el ángulo. Puede estar más arriba o puede estar más abajo, como lo he demostrado en estos ejemplos. En cuanto a las expresiones básicas del ojo, ahora quiero demostrarles, pero antes que nada quiero explicarles un poco. Si nosotros vemos a este ojo en una manera tridimensional de esta forma y trazamos el iris, vemos que no es completamente redondeado, es más bien un poco ovalado. Ten en cuenta que los párpados no van a comenzar desde aquí, van a comenzar desde aquí según la dirección del ojo. Puedes seguir esta estructura para dibujar un ojo viendo hacia arriba. Y un error común es, por ejemplo, aquí. Como pueden ver, el iris es totalmente redondeado. Al momento de visualizarlo, vemos que no es simétrico. Podemos usar esta técnica para dibujar diferentes tipos de direccionalidades de nuestros ojos.
Ahora para dibujar una sonrisa, aquí les voy a dar un pequeño truco. Si queremos transformar nuestro pincel en una regla práctica, vamos a tener aplastada la letra Shift y simplemente desplazamos. Ahora, lo que he hecho es establecer primero la dirección que va a tener mi mirada, es decir, va a estar viendo ligeramente hacia arriba. Luego lo que voy a hacer es hacer puntos de referencia. Pero hay que recordar que no voy a seguir la misma estructura, ya que un rostro sonriente va a empequeñecer la mirada. Como pueden observar, la parte de abajo es mucho más horizontal que en la parte original del ojo. Dibujamos la otra parte del ojo, siempre siguiendo lo que es la esfera. Y por último, las pestañas. Para dibujar la expresión de tristeza, me gusta dibujar primero lo que son las cejas, en una dirección de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Luego establezco lo que es la forma de la mirada y voy a comenzar a dibujar la forma del ojo. Como pueden ver, el ojo cambió. Esto es debido a la posición de las cejas que lo empuja hacia abajo. Las cejas lo que van a hacer es empujar el párpado y va a cambiar la forma que va a tener la mirada. Es decir, las cejas, el párpado y el ojo van a trabajar siempre en conjunto. Esto le dará más expresión a tus personajes. Lo que hará la expresión de enojo es afinar el ojo. Vamos a dibujar la expresión de las cejas inclinadas hacia abajo y el centro. Como les había explicado antes, va a llevar lo que es el párpado hacia abajo, haciendo que el ojo se empequeñezca y se afine un poco. Vamos a establecer los puntos de referencia y vamos a dibujar. Y como podemos observar, la forma del ojo cambia. Aquí ten en cuenta que cuando vamos a dibujar esta expresión, lo que va a suceder es que los globos oculares se van a juntar un poco. Esto es debido a que se vea a una cierta distancia y además le sumará puntos a la expresión de tu personaje. Las pestañas las hago ligeramente inclinadas hacia abajo y horizontales, y por último agregamos unas líneas para representar el entrecejo. Para la expresión de sorpresa, lo que va a suceder es que se va a expandir el ojo. Vamos a establecer estos puntos de referencia y vamos a dibujar. Como pueden ver, la parte del párpado va a estar mucho más expandida, dejando ver mayormente la parte del iris. Esto es debido a la posición de las cejas, que van a llevar el párpado superior hacia arriba. Y sumado, el párpado inferior también se va a mover hacia abajo, dándonos este tipo de expresión. Para las pestañas es mejor dibujar de esta forma, un poco más oscuras, para que se vea estéticamente más bonito y simple. Para esta expresión vamos a definir este punto del lagrimal y del ángulo del ojo. Aquí el lagrimal y el ángulo del ojo. Le damos forma a lo que es el ojo, pero quiero que tengan en cuenta que el pliegue del párpado superior va a ser mucho más amplio. Esto es debido a que el ojo se encuentra ligeramente semicerrado. Para entrecerrar lo que es el ojo, vamos a establecer como punto fijo el lagrimal y el ángulo del ojo. Procedemos a cerrarlo poco a poco, dependiendo de cómo lo desees. Ten esto en cuenta, es un tip adicional.
Entonces el punto fijo sería el lagrimal y alcanzaría hasta acá, que es el ángulo del ojo. Esta expresión trata cuando una persona está queriendo dormir, pero a la vez está atenta en despertarse. Y agregamos más expresión acá a las cejas. Esta es una expresión extra de incredulidad. Quiero demostrarte cómo las cejas interactúan junto con los párpados y el ojo. Una ceja que está elevada va a llevar el párpado hacia arriba, haciendo que el ojo se vea mucho más amplio. Mientras que una ceja que se encuentre inclinada hacia adentro o hacia abajo, direccionadas, va a hacer que el ojo se afine y se vea mucho más cerrado. Como pueden ver, puede cambiar mucho la forma que va a tener el ojo y esto va a sumar puntos extra a las expresiones de sus personajes. Puedes practicar esta técnica usando referencias. Vamos a establecer la línea clave que va a ser desde un ángulo del ojo hacia el otro ángulo del ojo. Luego vamos a dibujar las 3 circunferencias, dibujando la direccionalidad del iris, la forma de la fosa orbitaria, por último establecer la posición de las cejas y redibujar lo que es la forma del ojo. Puedes observar aquí toda la estructura simplificada para que puedas dibujar cualquier tipo de ojo. Como puedes observar, son solo círculos y líneas. Ten en cuenta de aquí de un ángulo y me imagino acá que terminará el otro ángulo. Luego establecemos lo que es la dirección del iris, la posición de las cejas y voilà. Ahora vamos al coloreado. Aquí te presento los pinceles que utilizo para colorear. Primero comenzamos con un color base y luego vamos oscureciendo poco a poco. Estas zonas van a representar las partes más oscuras que tendrá el ojo, es decir, van a representar las partes que son profundas, las partes que son sombreadas, dependiendo obviamente de la posición de la luz. Y estas partes van a representar las zonas luminosas podemos ir cambiando de tonalidades. Aquí quiero demostrarles antes de pintar lo que es la esclera, es que siempre se va a mantener entre este cuadrante. Nunca va a ser un color sumamente blanco. Siempre va a actuar en esta zona, como pueden observar aquí. Como pueden ver, siempre se mueve en ese cuadrante. En mi caso se usaron un tono medio rojizo, más o menos aquí, para pintar lo que es la esclera. Para pintar lo que es el iris, sé utilizar un color base, lo que sería este café, pero nunca utilizo un blanco entero para hacer los brillos, sino que utilizo otro tipo de tonalidades como un morado, un rosado, incluso un celeste. Siempre voy bajando lo que es la opacidad del boceto original y todo este coloreado lo hago en diferentes capas. Voy a usar la herramienta de selección y la subherramienta de rectángulo. Voy a establecer el área que quiero tener y voy a invertirlo y luego borrarlo. Como pueden observar, no utilizo los bordes sumamente duros, sino que son algo difuminados e incluso suaves. Ten en cuenta que el coloreado de los ojos va a depender de la dirección en donde provenga la luz. Además, como pueden observar, los ojos que hago, son semirealistas. No sé usar muchos detalles en cuanto al color y el brillo.
Esto es debido a la posición de mi personaje que hay en el lienzo. Cuando se lo observa muy lejano, entonces no es necesario detallar tanto el ojo, es decir, tanto el color, el brillo, lo que hay en el ojo. Pero si tu personaje se encuentra en una posición cercana, puedes agregarle ese tipo de detalles. Ahora, para un ojo que es más animado, se suele usar lo que son colores más simples, pero eso ya dependería también de tu estilo de dibujo. Un consejo que les podría dar es que al momento de aplicar un color, vayan utilizando el cuentagotas, así les resultará mucho más fácil pintarlo. Aquí quiero aclarar que al momento de dibujar las pupilas, no sé usar por completo un color negro, sino que el color base del iris lo suelo oscurecer un poco e ir jugando con las tonalidades. Como les mencionaba, pueden usar el cuentagotas. Al momento que apliquen un color, entonces tomen el nuevo color que les sale de ahí para poder seguir difuminando y obtener nuevos colores. Al momento de colocar el brillo voy a usar lo que es esta herramienta de selección y voy a trazar la forma que van a tener los brillos en el iris. He creado este pequeño tutorial para que puedas pintar de una manera mucho más rápida. Cuenta con una descripción sumamente detallada y pequeños videos que te ayudarán a comprender de una mejor forma. Puedes también visitar la página de Cleve Studio Tips. Aquí encontrarás un sinfín de tutoriales explicativos como videos para tu proceso como dibujante. Esto lo encontrarás en la cajita de descripción. Puedo usar cualquier tipo de pincel. Hasta que quede un color un poco agradable. Queda de esta forma, pero para hacerlo mucho más interesante y jugar un poco, vamos acá al modo de fusión de lo que son las capas. Vamos a establecer cómo sobreexponer el brillo. Seleccionamos el pincel y voilà. Esta capa es muy hermosa para establecer lo que son los brillos. Te recomiendo usarlo. De poco a poco voy oscureciendo un poco más la pupila y también oscureciendo la parte superior de lo que es el ojo. Y voy jugando con las tonalidades. En este tipo de ojos que son un poco más animados, sí me atrevo a poner lo que son distintos colores. Por ejemplo, en lo que es el color del iris, coloqué un color morado y luego un color rosado para establecer lo que son los brillos. Puedo incluso jugar con las tonalidades. Por ejemplo, este celeste. También oscurezco un poco la parte externa del iris de poco a poco y coloco un poco más de brillo. Y por último, estas serían las zonas en donde estaría un poco más iluminado. Ahora les quiero dar un consejo de cómo podrían practicar. Van a usar referencias, la van a copiar, luego van a hacerlas ustedes y lo van a pintar. Van a hacer esto con cada imagen que ustedes encuentren. Por ejemplo, van a trazarlo siguiendo la estructura que va a tener esa referencia, pero tienen que hacerlo de manera consciente para que puedan aprender. Luego van a redibujarlo a su manera y lo van a colorear. Eso les va a ayudar a comprender
cómo es la estructura del ojo y del rostro y cómo la luz se comporta en cada una de esas expresiones. Esto les ayudará bastante a improvisar en sus dibujos y sin duda a mejorar. Incluso puedes improvisar en tus técnicas para mejorar y ayudar a la comunidad de dibujantes que crece cada día más. Gracias por ver el video. Cualquier duda o sugerencia serán bien recibidos. Que tengan un excelente día, tarde, noche. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.